Geeks y Gadgets. Al segundo año, en donde el proyecto no muestra un retorno, lo matan financieramente, ¿sí? Y ahí es donde para mí se empieza a hacer una inversión tras inversión tras inversión en transformación digital, pero los avances no se ven. Es un tema de aproximación, es un tema de entender que esto es un cambio cultural y lo que tenés que hacer es entender qué pequeño problema te empezás solucionando, lo solucionás, generas un quick win, que se llama en este mundo, lo demostrás y poco a poco vas avanzando. The Bar, tu destino para las mejores marcas y novedades de Diallo presenta. ¿Quién dijo que la tecnología son solo ceros, unos, cables y una enorme cantidad de suscripciones que hay que pagar mes a mes? Geeks y Gadgets. El podcast en el que hablaremos de gadgets y más gadgets. Y bueno, también algo de aplicaciones, videojuegos, redes sociales, contenidos en streaming, pero eso sí, en tu idioma. Geeks y Gadgets, un podcast de Luis G.I.G. Hey, ¿cómo están? Yo soy Luis G.I.G. y sí, como ustedes escucharon, no estoy solo. En esta ocasión me acompaña Santiago Salazar, quien es él es director de Consumer Connections en Diallo México, en una charla interesantísima de un tema que a mí me apasiona y que sobre todo me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo. Incluso me han invitado a algunos foros a hablar de él. Me refiero al tema de transformación digital. Y en esta charla, junto con Santiago, platicamos que el tema de la transformación digital va más allá del tema tecnológico. Se trata, mejor dicho, de un cambio cultural. De hecho, él explica que la digitalización democratizó muchos aspectos y que incluso las organizaciones deben entender cómo aprovecharla para poder hacer cosas que antes eran muy complicadas, ahora de una manera práctica. Una entrevista que no tiene pierde y que te invito a escucharla, vale mucho la pena. Si tú tienes algún comentario al respecto a estos temas, digitalización, transformación digital, inteligencia artificial, por favor ve a mi Twitter, o bueno, hoy formalmente X, me encuentras en @LuisGYG y hagamos de esto una conversación, no un monólogo. Déjame por favor tus comentarios. Ahora sí, los dejo y las dejo con Santiago Salazar, director de Consumer Connections en Diallo, México. La entrevista. Santiago, creo que algo que se viene hablando desde hace un buen rato es el tema de transformación digital. De pronto a mí he visto que en algunos lados lo llaman automatización, pero al final creo que la parte más interesante, yo no sé cuál sea tu visión, pero más allá de los fierros, del software, las aplicaciones, estamos hablando de adaptación y que sea un proceso que de pronto da miedo, es un proceso que puede ser largo, puede ser corto y que puede ser, y creo que no hay recetas en este momento. ¿Tú cómo ves y cómo vives los procesos de transformación digital? La pregunta es buenísima. El problema de esa pregunta es que es supremamente amplia. Claro. Y vas a encontrar la misma cantidad de respuestas a la cantidad de preguntas que vos hagas. Es decir, cada quien de alguna manera tiene una interpretación muy distinta de lo que es transformación digital. Luis, yo te voy a contar lo que durante mis últimos 13 años de experiencia he aprendido en términos de transformación digital. Y lo primero es, a la transformación digital no hay que confundirla con una transformación tecnológica. Okay. Sí hay que automatizar, sí. Sí hay que invertir en tecnología, sí. Pero es el buen uso de la tecnología lo que hace que la transformación digital realmente se haga. Es decir, la transformación digital bajo mi concepto es una transformación cultural, ¿vale? Es decir, el mundo de la digitalidad nacieron estas pantallas y esto y lo que hizo fue democratizar muchos temas y las personas que han entendido cómo sacar provecho de esta nueva tecnología son los que de alguna manera están logrando una transformación digital hacia los negocios. Un ejemplo muy claro sos vos. Vos estás utilizando nueva tecnología y hoy estás habilitando un modo de trabajo que antes tenía que pasar por un recorrido en televisión, claro, o temas muy complejos. Entonces la digitalidad facilitó eso. Ahora vámonos a las organizaciones. Las organizaciones
lo que tienen que entender es que la digitalidad les permite hacer cosas que antes era muy difícil de hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vender. Ahora las pantallas permiten vender. Ok, eso significa que todo el modelo comercial cambia. Claro. Entonces, ¿cómo lo haces? Es lo que Ahora, de alguna manera las compañías tienen que entender que es la transformación digital. qué bueno que hablas del concepto vender, porque justo era una de mis preguntas más adelante, pero creo que la podemos relacionar en este momento. Y es que si hablamos, por ejemplo, de los inicios de los .coms, pues al final eran tiendas, digo, y sin meternos el tema de la burbuja, porque ese es otro tema, pero el concepto de varios de estos sitios era vender, era comercializar algo. Pero ¿cómo cambia ahora el concepto del e-commerce? Estamos en este momento en 2024, a mediados de año. ¿Cómo cambian estos nuevos procesos de poder ofrecer y poder vender algo en cuanto a la experiencia del cliente? Para responder eso, tenemos que hacer, digamos que un análisis previo, ¿vale? Y es lo que significa el e-commerce para el tipo de industria a la que nos vamos a referir, ¿vale? Porque el ser humano se ha aproximado al e-commerce en una evolución. Hoy el e-commerce ha evolucionado y hay que entender que la digitalización de la venta de los productos, digamos que ha tenido un recorrido. Lo primero es los seguros. Lo primero que se digitaliza es el impuesto. Lo primero que se digitaliza son productos o servicios, perdón. Luego llega la tecnología y digamos que eso va subiendo hasta que llega el consumo masivo y después bienes que realmente les cuesta mucho digitalizarse. Eso es lo primero y más importante. El e-commerce ha evolucionado. Entonces, si yo soy una compañía de tecnología, mi aproximación al e-commerce es absoluta. Yo dependo del e-commerce. Un computador parece natural. Al principio no. Y Dell, por ejemplo, fue una compañía que construyó su imperio porque entendió que un consumidor, cuando va a comprar un computador, va a comprar un computador, no va a comprar nada más. Eso hace que una compañía de fabricación de computadores diga: yo puedo tener mi página web propia. Pero a Dell le costó. O sea, no podemos perder de vista el tema de Dell Health. O sea, porque al final le costó entender que detrás había un usuario que podía no estar de acuerdo y que podía tener puntos de dolor. Claro, pero ellos sí abrieron muchísimo ese canal, ¿sí? Y hoy, por ejemplo, cuando me preguntas, venga, ¿cómo hablamos del e-com? El e-com es o la posibilidad que tiene una compañía de llegar directamente al consumidor, si hace sentido, o el aprovechamiento de terceros que vienen construyendo modelos de negocio que satisfacen las necesidades de los consumidores, pero en diferentes rangos, ¿vale? Entonces Amazon, bienes suntuarios, bienes de segunda necesidad de alguna manera, no son bienes de primera necesidad. Cuando se enfrentaron a los bienes de primera necesidad dicen: no, yo compro Whole Foods, porque el consumidor realmente en internet todavía tiene barreras en alimentos. También, ¿no? Sí, gigante. Entonces hoy tenemos diferentes modelos: e-com, marketplace, dropshipping, fast o quick delivery. Es decir, el modelo de comercio electrónico hoy ha evolucionado. Y lo primero, Luis, a tu pregunta es: las compañías tienen que entender que así como existen los canales de comercialización, mayoristas, distribuidores, conveniencia, en e-com, existen diferentes canales. Y hay que entender que cada uno de esos canales hay que atacarlo en función de lo que el consumidor quiere detrás. Y no son lo mismo. Oye, ahora, hay un punto importante, sobre todo porque, pues sí, o sea, nos quedan claros, y sobre todo la gente que pueda escuchar esto y que le pueda servir, decir: oye, ok, entiendo que yo voy dirigido a un público, que tengo esta necesidad, etcétera, pero ¿cómo abordas? O sea, ¿cuál es la primera manera de poder abordar la situación? ¿Qué es lo primero que tú les aconsejarías? Sobre todo si quieren enfrentar estos procesos de transformación digital, pero como tú lo dijiste muy bien dicho, ¿no? De cambio cultural usando tecnología. Vale, yo creo que el primer error, el error más normal que yo me he encontrado en la mayoría de las compañías es que cuando organizacionalmente o estratégicamente se define que se quiere hacer una transformación digital, nadie pregunta: ok, ¿qué exactamente vamos a transformar? Claro. Porque es que transformación digital es todo. Estos nuevos dispositivos están haciendo que cualquier cosa se pueda hacer ahí. Ok, si la organización se quiere transformar, la primera gran pregunta es: ¿qué queremos transformar? ¿Todo? No se puede. Es un error gigantesco. Entonces ahí se enfrenta uno a una pregunta muy importante. Dependiendo de la industria, la transformación digital es distinta.
La banca se está transformando digitalmente de una manera muy distinta a los seguros y el consumo masivo se está transformando completamente distinto. Entonces, supongamos, vamos a hacer una suposición como para responder la pregunta. Una compañía de consumo masivo se quiere transformar digitalmente. ¿Qué quieres transformar? ¿Quieres transformar tus procesos de producción? ¿Quieres transformar tus procesos logísticos? ¿Quieres transformar tu manera de hacer marketing? ¿Quieres transformar la manera en que estás ingestando la data y poder utilizar la data para volverte más preciso? ¿O quieres transformar tus canales comerciales? Entonces, cada una, aunque la respuesta seguramente de muchos es todo. Y claro, eso cuesta mucho dinero, muchísimo dinero. Tienes que hacerlo poco a poco. Entonces, la gran pregunta que se tienen que hacer las compañías es ¿qué exactamente es lo que estoy buscando transformar y por qué? Ahora, Santi, esto es, es muy costoso, pero ¿por los fierros o por la curva de aprendizaje? ¿Cómo lo ves? Yo digo que es muy costoso por los errores. Claro. Es decir, cuando yo me aproximo, la que yo estoy seguro que si muchas personas están escuchando eso van a decir, esa es la que más cuesta, la data. Ah, no, yo estoy escuchando que la data hoy es la moneda de oro. Es la manera a través de la cual nosotros hoy realmente hacemos negocios. Ok, vamos a meternos en ¿qué data vas a capturar? ¿Cómo la vas a capturar? ¿Dónde la vas a almacenar? Y una vez almacenada, ¿cómo vas a hacer un cambio cultural para que la organización empiece a tomar decisiones en función de la data? Y te llegan normalmente consultorías, te llegan normalmente proveedores que te venden unos fierros, tecnología muy costosa para poder hacer el análisis de la data, porque es costoso. Inclusive en la nube hacer data crunching es muy costoso. Entonces te metes y te embarcas y dices, bueno, por acá es, y empiezas a hacer muchas inversiones y al final de cuentas te das cuenta que no lo pudiste hacer. No tuviste el modelo de gobierno adecuado, las personas la compañía empezó a capturar más data de la que podía analizar. Realmente las personas nunca quisieron y dijeron, no, a mí no me interesa, yo sigo haciendo el negocio de la manera como siempre la venía haciendo. Y eso hace que toda tu inversión realmente no genere retorno nunca. Y como estos proyectos generalmente van a gestiones de proyecto, a personas que lo que hacen es analizar si el proyecto tiene retorno de inversión, al segundo año en donde el proyecto no muestra un retorno, lo matan financieramente. Claro. ¿Sí? Y ahí es donde para mí se empieza a hacer una inversión tras inversión tras inversión en transformación digital, pero los avances no se ven. Es un tema de aproximación, es un tema de entender que esto es un cambio cultural y lo que tenés que hacer es entender qué pequeño problema te empezás solucionando, lo solucionás, generas un quick win, que se llama en este mundo, lo demostrás y poco a poco vas avanzando. Vas ganando credibilidad y vas montando a la gente de la organización encima de este bus porque están viendo beneficios. Pero si no, no pasa. Yo te escucho y tengo una duda que seguramente la gente que nos está escuchando también la va a tener. Y es, entonces, estamos hablando que el proceso o una buena práctica podría ser arrancar con pequeños procesos, irlos transformando y después vamos escalando. ¿Crees que es la mejor manera? Sí, definitivamente. O sea, lo primero para mí es que la organización tenga muy claro que quiere transformar. Ok, claro. Queremos transformar esto. Cuando entendamos que queremos transformar, la pregunta es ¿cuáles son las capacidades que yo necesito desarrollar para transformar eso que quiero transformar? ¿Ok? Entonces, voy a poner un ejemplo. Vamos a transformar marketing. Ok, vamos a cambiar la manera a través de la cual se hace marketing. El marketing digital, ¿cómo se hace? Entonces, necesita social media, necesita data del consumidor, necesita entender qué significa todo el mundo del search, necesita construcción de activos digitales, ¿sí? Entonces tú dices, ok, yo necesito gente experta en eso para que me incorpore la capacidad dentro del equipo de marca. Perfecto. ¿Qué es lo que primero vamos a hacer? Vamos una marca. Y comencemos con una marca y empecemos a probar qué significa eso. Hagamos un equipo interdisciplinario, gente tradicional de la organización, con estos nuevos capabilities que de alguna manera estamos hablando. Fusionémoslos, creemos equipos y empecemos a probar eso qué significa, ¿vale? Y esos nuevos modelos de trabajo los empiezo a entender y los empiezo a incorporar. Y todo lo que sea un éxito, un quick win, se lo mostramos a la organización y le decimos, mire, nosotros antes hacíamos esto por los medios tradicionales, ahora lo hacemos por los medios digitales así, mire el retorno de inversión. Hacia allá vamos. Cuando las personas dicen, ok, entonces ya estoy entendiendo qué es lo que está pasando, se van montando solos dentro de esta ola. Y la ola hay que seguirla girando hasta que convierta pues en un círculo virtuoso. Oye,
Bueno, te voy a hacer la pregunta. Me iba a autocensurar, pero dije, no, la voy a hacer. De pronto, porque he visto varios casos y de distintos tipos, pero ¿arrancas desde las bases o desde los liderazgos en términos de, me choca la palabra, pero creo que es la manera más sencilla de evangelizar el concepto? ¿Desde la base o desde el liderazgo? ¿Qué opinas? Lo que te voy a responder es lo siguiente. Para que la transformación pase, tenés que tener un champ, tenés que tener a alguien arriba que sea un sponsor. Si eso no está, se muere, ¿vale? Pero la transformación se da en las bases. Entonces, todo lo que sea un acompañamiento de transformación digital de consultoría a alto nivel, convence a los líderes, pero no pasa nada abajo en los cimientos. Si se queda arriba, si traes personas que lo único que hacen es hablar de transformación digital, ¿vale? Necesitas gente que conozca el proceso, que entienda la tecnología, que entienda las raíces sobre las que está construido el sistema del negocio. Porque si vamos a transformar eso, necesitas gente que baje muchísimo y entienda las minucias. Ahí se genera la transformación. Pero siempre tiene que haber un vínculo directo con el liderazgo. ¿Qué pasa mucho, Luis? Por ejemplo, que yo he visto compañías que comienzan muy fuerte su proceso de transformación digital. Cambian a los líderes y se mueren, porque el sponsorship se necesita totalmente. Claro. Oye, varias dudas, pero por ejemplo, yo alguna vez me tocó justo dar estos temas a gente de maestría, que justo el perfil era marketing y comunicación, y un poco la reflexión era que de pronto a veces eran los departamentos, y creo que también incluido RH, donde de pronto pues les avientan la papa caliente, decir, oye, pues ahora hay que compartir, generar materiales, capacitar gente, etcétera, en términos de estos procesos de transformación, ya sea que arranques en células o que vayas avanzando. Desde tu óptica, ¿cuál es la importancia de estos departamentos? Marketing, comunicación, RH o cualquiera que de pronto pues, tenga esta cercanía con la gente al momento de estarles hablando de estos cambios. Bueno, digamos que mi respuesta va muy ligada a cómo yo he visto que las compañías se quieren transformar digitalmente. La parte más sexy, Luis, de transformar digitalmente es el consumidor. Todo lo que tenga que ver con el cambio del comportamiento que el consumidor está teniendo, a las compañías les gusta. Por eso marketing siempre sale primero. Claro. Porque la transformación digital te está dando la oportunidad de crear valor, de aumentar tu participación de negocio. Y por eso los grandes CEOs le dicen al equipo de marketing, usted es el primero que se me tiene que transformar, ¿vale? Entonces es muy natural que por ahí nazca la transformación digital. Ahora, lo más inteligente es que si lo hacen bien, se tienen que aliar con el de recursos humanos. Sí o sí se tienen que aliar con el de recursos humanos. Si no, termina siendo un ejercicio táctico de actividades digitales en función de la marca, pero no cambian los cimientos del negocio para decir que se convirtió en digital, ¿vale? Sino que yo lo que hago es una página web muy bonita, hago una actividad, recojo bases de datos, pero yo realmente no construyo un modelo que vaya escalando y el negocio lo vaya transformando. Ahí es donde se queda todo, Luis, en que acciones tácticas no son transformación digital, ayudan a la transformación digital, pero no lo son. Oye, y hay un punto también bien importante, y sobre todo creo que a los mercadólogos les va a quedar muy claro, pero de pronto creo que los demás departamentos a veces es complejo, ¿no? Pero ¿cómo lo mides? O sea, ¿cuáles son los KPIs que se deberían incluir? Creo que, entiendo, y sobre todo por lo que nos has comentado, de pronto, pues sí, depende del departamento, ¿no? Pero, pues a veces también como arrancando desde la base, desde lo que mencionas de que es un cambio cultural, ¿cómo medir eso? Bueno, entonces, si lo estamos haciendo como una transformación cultural, lo que hay que construir es un modelo digamos que de análisis de KPIs de cuántos procesos realmente yo estoy transformando y las eficiencias que estoy generando en tiempos frente a esa transformación, ¿vale? Ese es muy complejo porque es la transformación de los procesos y de cómo culturalmente yo estoy haciendo un upskilling, un reskilling de las personas, ¿sí? Entonces, a ver, un ejemplo de eso. Yo digo, voy a transformar el equipo de marketing, ¿ok? Estas son las nuevas capacidades que yo quiero incorporar dentro del equipo, ¿ok? Voy a cambiar mi inversión de medios de tradicionales en digitales de la siguiente manera y lo que yo quiero es poco a poco ir viendo cómo el negocio genera eficiencias tanto en las inversiones como en la construcción de contenido y demás que se va a generar, ¿ok? Entonces yo digo, estos son mis KPIs de transformación y los voy midiendo en el tiempo
para entender que eso va pasando. Y al mismo tiempo, lo que yo hago, Luis, es definir los nuevos perfiles de las personas. Entonces yo digo, ya un brand manager tiene que tener estas características, un analista tiene que tener estas características, incorporo nuevos roles dentro del equipo y voy haciendo una evolución de capacidades poco a poco. Voy midiendo cómo las personas van, adquiriendo nuevas capacidades. Eso puede ser uno. Lo otro es que yo empiezo a decir, ok, yo lo que voy a hacer es mayor inversión en estos medios y empezar a medir cuánto retorno de inversión me genera cada uno de los nuevos medios que estoy trayendo, ¿vale? Entonces yo no quiero meter en social media. Ok, ¿cuáles son los KPIs de social media? No solamente es alcance, es engagement. Ok, meto engagement dentro de la ecuación y empiezo a decirle a la organización, yo no solamente quiero alcanzar una audiencia, sino que quiero generar un engagement de la audiencia. Y le meto después talkability. Entonces, ¿la gente sí está hablando de mí o no está hablando de mí? ¿Sí? También lo podríamos llevar a search. ¿Cuántas personas me están buscando? ¿Por qué me están buscando? Construir ecosistemas digitales en función de lo que la gente esté buscando. Entonces, abro mi página web la hago en función de lo que los consumidores estén haciendo y yo empiezo a medir el share of search que la marca está teniendo sobre la competencia. Yo quiero ganar la mayoría de journeys de los consumidores con eso. Y empiezo a evaluar el negocio. Entonces, ahí me estoy metiendo solo en marketing. En ventas es otra cosa completamente distinta. En marketing, en ventas es tráfico, leads, conversión, y tengo que medir eso de alguna manera. ¿Cómo estoy posicionando mi contenido dentro de los e-commerce de terceros? Amazon, Walmart, ¿le estoy ganando a la competencia? ¿No le estoy ganando a la competencia? ¿Cuáles son los eventos más importantes en e-commerce? ¿Cómo me estoy viendo yo versus el competidor? ¿Cuáles son los keywords que le tengo que comprar a mi tercero para yo poder ganar? Es decir, empiezan a haber un montón de métricas, o muchas métricas, que son muy distintas a las físicas y ahí es donde hay que converger. Oye, ¿podrías, nos has dado como muchos elementos y muchos ejemplos, la verdad es que bastante, que nos permiten imaginarnos todo esto y entender el proceso, pero ¿tendrás algún caso de éxito que nos puedas contar de lo que hayas hecho en tu trayectoria, en tu carrera o que estés haciendo actualmente con respecto a este tipo de procesos de transformación? A ver, yo creo que tengo bastantes, te voy a contar uno a nivel personal. Yo digamos que aparte de trabajar en Diageo también he tenido mis emprendimientos y he tratado de asesorar muchísimas compañías en transformación y hay algo muy, muy bonito que me pasó y es, yo tenía una compañía de e-commerce en Colombia de moda y cuando llega la pandemia morimos, no fuimos capaces de sostener la organización y con los socios tomamos la decisión de cerrar la compañía. En ese momento empezamos a recibir muchísimas llamadas de conocidos que nos decían, nos cerraron los canales, necesitamos digitalmente hacer algo, vamos a morir, necesitamos subsistir. Entonces ahí yo les dije, venga, yo los asesoro y empezamos a construir modelos de comercialización de los productos que ustedes vendan para, pues como ya no se puede salir a la calle, yo no tengo vendedores, no tengo nada, empezar a mostrar lo que teníamos. Y con eso tuvimos una compañía en específico, una compañía que transformaba plástico, que creó unas máscaras en acrílico especiales y junto con esa compañía lo que hicimos fue un modelo digital 360. Construimos todo el marketing digital para poder darle a conocer a las personas que habían unas máscaras de acrílico que los protegían en ese momento del COVID. Creamos los canales, abrimos un e-commerce y empezamos a vender y fue un éxito rotundo. Claro, la demanda estaba, las personas en su casa muy asustadas, buscando cómo protegerse y te llegaba pues el anuncio de una máscara en acrílico que te llevaba hasta tu casa, a la puerta de tu casa y se empezaron a vender digitalmente pues una gran cantidad. Eso fue una transformación muy fuerte. La persona, el dueño de la compañía no tenía ni idea de digital y fueron horas y horas de trabajo diciéndole cómo teníamos que construir el modelo, cómo teníamos que construir el contenido, cómo teníamos que publicar, cómo teníamos que vender digitalmente, cómo teníamos que recibir el dinero, comprobar, hacer el envío, que son cosas que parecen muy obvias, pero a grandes compañías les cuesta mucho trabajo. Oye, y creo que también parte importante, porque cualquiera que pueda escuchar este ejemplo, decir, bueno, es que hubo una oportunidad, pero creo que también hay que leer las oportunidades en el presente y después prospectarlas, ¿no? Y creo que eso
Fíjate cómo estamos cerrando el círculo, ¿no? Estamos arrancando el tema del valor de la data. Y creo que es bien importante porque al final, por eso sirven los datos, para entender qué es lo que está pasando en este momento y poder entender qué oportunidades te están dando, ¿no? Luis, mira, eso que acabas de decir para mí es como el punto central de todo esto. La digitalidad no es la capacidad que tenga una persona de utilizar tecnología, es la capacidad de entender la necesidad de un consumidor y conectarla a un modelo de tecnología. Y yo te voy a decir que, y si te pones a pensar, hace 20 años, Luis, el Fortune 500 de las compañías más importantes del mundo, todas tenían compañías de petróleo, retail o banca, todas. Las primeras 50 compañías y consumo masivo. Tenemos consumo masivo también. Hoy ves Fortune 500 y todas son compañías de tecnología. Entonces, hay algo que cambió en el mundo, la balanza de poder cambió. Y si para mí, y si me preguntas a mí cuál es el profesional del futuro, es aquella persona que entienda muy bien una necesidad del consumidor, o sea, que lea muy bien el mercado y sea un gurú de la tecnología. Si vos ves la característica que alinea a Elon Musk, a Jeff Bezos, a Jack y cualquier otro de estos grandes magnates de hoy, es que saben hacer tecnología, entienden muy bien la tecnología, pero son extrovertidos hacia el mundo y entienden las necesidades del mercado. Y como son unos gurús de tecnología, conectan la necesidad del mercado con las capacidades de tecnología y ahí nace la magia que ellos logran, ¿sí? Entonces, ese perfil de tecnología que estaba en la oficina allá atrás, escondido, que era el del computador, que no le gustaban las ventas, o el de ventas, que era el que conversaba muy bien, pero no tiene ni idea de tecnología, para mí eso ya no puede existir. No puede existir. En este nuevo mundo tenés que ser muy bueno olfateando las necesidades del mercado y mejor haciendo uso de la tecnología para ganarte esa porción del mercado. Claro. Entonces, lo que me estabas diciendo es clave. Entender el mercado es por donde nacen las capacidades digitales del futuro. Santiago Salazar González, Digital Transformation Expert y bueno, ahora Consumer Connection Director en Diageo. Mil gracias. A vos, Luis. Un millón de gracias. Espero pues que les haya gustado y estamos en contacto. The Bar. Tu destino para las mejores marcas y novedades de Diageo presentó. Triste pero cierto. Este podcast ha terminado, pero la próxima semana tendremos más gadgets y tendencias del mundo del entretenimiento digital. Geeks y Gadgets, un podcast de Luis G.I.G.